Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida, como siempre, al programa Diálogos. Ya sabe que es el jueves por excelencia, el día para la conversación con un personaje de la vida pública zacatecana, ahora con un dirigente social de una organización que yo comentaba hace un momento, se ha consolidado con el paso de los años como una agrupación de mucha lucha, pero de muchos resultados ya indiscutiblemente. Él es Osvaldo Ávila Tiscareño y es el dirigente estatal, así te manejas, dirigente estatal así es. De la organización Antorcha Campesina, la organización de los pobres, se le agrega, lo estaba leyendo en algún comunicado o desplegado, y estoy convencida de que así es, Osvaldo. Claro, sí, cómo no. Gracias por esta oportunidad que nos das de platicar con tu público. En efecto, somos una organización que ya lleva 40 años, 41. El año pasado Zacatecas? Celebramos, en Zacatecas poquito menos, yo creo que andamos por ahí de unos 33, 34 años. Y hoy a lo largo y ancho del país son cerca de 1.200.000 mexicanos que han decidido organizarse en las filas de nuestro movimiento, buscando alternativas a las necesidades, a los problemas de todo tipo, a las carencias que hay en las comunidades, que hay en los pueblos, a la falta de servicios, de agua potable, de drenaje, y que a través de la gestoría poco a poco van accediendo a estos servicios y a otro tipo de acciones sociales, becas, despensas, programas de empleo, cursos de capacitación y diversas acciones que repercuten en el núcleo familiar, que a veces, dadas las condiciones económicas que se sufren en todos lados, la gente no puede acceder, y a través de la gestión del movimiento antorchista se ha venido logrando esto. Aquí en Zacatecas nuestro movimiento ha avanzado de manera importante. Hace casi 6 años celebramos nuestro 35 aniversario y reunimos a cerca de 5,000 agremiados ahí en el Teatro del Pueblo. En el aniversario número 39 reunimos a 10,000 en la Megavelaria, y con mucho gusto y mucho esfuerzo de mis compañeros, apenas en octubre del año pasado hicimos una gran concentración en la Plaza de Toros que reunió a cerca de 18,000 ciudadanos de todo el estado. Fíjate, que se dieron cita ahí en este evento. 18,000. Fíjate, te estoy escuchando y de verdad así me va cruzando por la mente el tiempo de cuando aparecieron por primera vez en Zacatecas, que eran poquitos pero hacían ruido bastante, y efectivamente la última concentración de 18,000 personas en la Plaza de Toros fue apoteósico. Estuvo ahí el gobernador del estado, ¿verdad? Miguel Alonso Reyes, ¿o estoy en un error? No, sí, así fue. Nosotros hemos tenido una relación de diálogo, de entendimiento. No siempre se puede construir este tipo de acuerdos porque no existe la voluntad a veces de los gobernantes, y con el gobernador Miguel Alonso de manera directa hemos podido establecer una relación de entendimiento que se ha podido hacer efectivas por 2 razones. Una, porque él ha tenido la sensibilidad de atender las necesidades que nosotros planteamos, y en segundo lugar porque por otro lado nosotros nos hemos dedicado a traer recursos extraordinarios para la realización de diversas obras, y esto provoca el entendimiento. Hay de parte de él la voluntad de buscar el desarrollo, el progreso de los zacatecanos, y nosotros aportamos en ese sentido, y esto permite que haya un entendimiento óptimo. Y en ese sentido, esta gran concentración que se llevó a cabo a las 7 de la mañana para evitar los castigos del sol, concentró a estas 18,000 gentes provenientes de todo el estado, provenientes de distintos municipios como Fresnillo, como Guadalupe, como Calera, Betagrande, Pánuco, Pinos, Valparaíso, que venciendo adversidades y además con su esfuerzo económico, porque cada quien pagó su respectivo pasaje, se hicieron presentes en este evento. Pero yo puedo decir que estamos en
en condiciones, y no hemos tomado todavía una determinación, pero hoy estamos en condiciones de que si así se presentaran las circunstancias, podríamos celebrar nuestro evento número 41 de aniversario y podríamos hacer una concentración muy significativa, porque hoy ya somos alrededor de 28,000 zacatecanos distribuidos en toda la geografía estatal. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a eso? No es fácil. Hay no hay muchas agrupaciones sociales. De hecho, yo estaba pensando antes de que llegaras, cómo ustedes fueron desplazando a algunas que existían, como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, con todo respeto a sus integrantes y a lo que estén haciendo como organización. Antorcha Campesina ya está cubriendo un campo muy amplio de personas y sobre todo mucha capacidad gestora. Son la organización desde el punto de vista más fuerte que hay en Zacatecas ahorita, o estoy exagerando, pues a quien le pregunto, al dirigente. Claro, mira, yo lo que pudiera decir es que nosotros vemos con beneplácito que haya distintas expresiones que puedan estar participando en la vida pública en Zacatecas y convocando a la gente a que se una, que se organice. Sabemos que hay otras fuerzas, sabemos que hay otros grupos, y bueno, de parte de nosotros, para sus dirigentes, para sus miembros, solamente puede haber de parte nuestra una posición de respeto, una posición de reconocimiento, porque sabemos que construir esta actividad, porque sabemos que hacer todo lo que se tiene que hacer para hacer un movimiento social sólido implica mucho esfuerzo, implica mucho sacrificio e implica mucho trabajo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros nos presentamos en las comunidades, nos presentamos en las colonias, por invitación de algún vecino, de algún conocido, de algún familiar de nuestros compañeros, o por iniciativa propia. Los activistas de Antorcha vamos los 365 días del año, platicamos con la gente de la comunidad, platicamos con la gente de la colonia, le exponemos cuáles son las formas en las que nosotros trabajamos a través de la gestoría, y los llamamos a que se unan, y entonces esto es un acto voluntario en el cual la gente decide si cree conveniente participar con nosotros o si simplemente no le resulta benéfico, no le resulta productivo. Y supongo que también se da de la otra parte, es decir, que la gente se acerca a ustedes porque saben que en Antorcha Campesina pueden encontrar las posibilidades de resolver algún problema. Es un fenómeno cada vez más recurrente, Sí. Dado la posibilidad de gestión que hoy tenemos. Hoy nosotros tenemos una representación en la Cámara de Diputados muy importante, actualmente 4 diputados federales provenientes de las filas del movimiento antorchista quedaron en este proceso electoral. Pretendíamos participar 16 en toda la República, finalmente en el proceso constitucional participaron 6 compañeros, los 6 ganaron, 3 de mayoría, 4 plurinominales. Y hoy nosotros, 3 de mayoría y 3 plurinominales, nosotros tendremos una bancada antorchista que estará integrada por 6 compañeros nuestros. Y entonces cuando ellos asumen su función, no solamente hacen la parte que les corresponde, como cualquier otro legislador, de realizar la labor de las comisiones, de participar en el pleno, de participar en las iniciativas, sino que además se convierten en gestores permanentes para la búsqueda de recursos. Y esto ha sido muy importante porque ha permitido que nuestra labor, que nuestra actividad, pues se pueda traducir en muchas obras carreteras, obras de pavimentación, de agua potable, en espacios deportivos, en múltiples acciones que impactan ya no solamente a quienes son militantes de nuestro movimiento, sino que una unidad deportiva, una carretera, un polideportivo, pues beneficia a un amplio sector de la población, sea militante o no de nuestro movimiento, y esto lleva a que haya otra gente que se entera, que conoce, que sabe de la capacidad resolutiva y se adhiere o nos convoca a que seamos partícipes de llevar este tipo de acciones a sus comunidades. Junto con ello, la gestión aquí en el estado, decía yo, ha sido positiva. En los municipios nos mantenemos tocando recurrentemente puertas, nos mantenemos recurrentemente solicitando la intervención de los gobiernos de manera local, y esto se traduce en múltiples acciones que en efecto van conformando cierta simpatía favorable que ha permitido pues que podamos avanzar y que un núcleo muy importante de zacatecanos considera el movimiento antorchista como una organización
con capacidad de resolución, como una organización gestora, pero además yo creo que lo más importante, como una organización que los 365 días del año está ocupada de los problemas de la gente. Eso es bien cierto, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Eres un buen político que habla y habla y habla. Entonces hay que interrumpirte. Claro, claro. Y quiero hacer este comentario, porque como ya comentaba, he seguido a Antorcha Campesina desde que se presentaron por primera vez en Zacatecas. Y me acuerdo que, el registro es de información que ustedes generaban, siempre era de alguna protesta. Estaban haciendo una protesta, estaban haciendo una demanda, estaban enojados, estaban haciendo un plantón, etcétera. Y últimamente, yo creo que ya, que será de unos 2 años a la fecha, lo que ustedes generan ya es mucha información acerca de entregas de alguna obra, como ya decías, de agua potable, de alguna cuestión que se necesita, que gestionaron, en fin, ya resultados. Y también están haciendo algo que a mí me llama mucho la atención, que es atendiendo la cultura. Claro. Forman en sus agrupaciones, en los municipios, grupos que están trabajando en esto, ¿verdad? Platícame algo al respecto. Claro. Si me permites antes decir 2 cosas. La primera es en el sentido de que en efecto esta gestión que nosotros efectuamos permite llegar a otros núcleos en efecto, y esto necesariamente lleva a que convoquemos a la gente a que una vez que fue partícipe de la gestión previa, pues sea copartícipe de su resultado, de su logro, y en efecto hacemos este tipo de inauguraciones. Nosotros procuramos siempre que después de cada obra gestionada y que lleva un proceso largo y lleva muchos meses, pues la gente se entere de dónde salió, cómo salió, cuánto les costó en esfuerzo, en sacrificio y cuántos recursos públicos se invirtieron. A esto hay que sumarle el asunto de los regidores. Hoy Antorcha tiene 4 regidores. Recordarás cuando me invitaste en la ocasión anterior, más o menos como 3 años. Como 3 años ya. Como 3 años estaba yo como regidor, pero ahora tenemos 4, uno en Fresnillo, 2 en Guadalupe, 1 en Beta Grande, y los regidores se han encargado de instrumentar algunos programas en el sentido de lo que veníamos haciendo nosotros. O sea que los regidores de Antorcha Campesina sí se ponen a trabajar. Pues yo porque hay muchos regidores de otras expresiones que como que pasan así, como yo puedo decir que hacen su intento. Ellos juntan sus recursos, instrumentan un programa de salud, un programa médico, un programa de cursos de capacitación, y entonces suman la inauguración de las obras más las entregas de los apoyos, porque luego esto alguna gente nos ha cuestionado. No, es que les dan mucho. Bueno, sí, algunas cosas las conseguimos, pero otras cosas salen del esfuerzo de quienes desempeñan funciones públicas como nuestros compañeros regidores, y que esos recursos públicos, la dieta misma, la invierten ellos en este tipo de acciones. No toda, ¿verdad? Pero sí una parte de la dieta la invierten en los recursos, en los programas, en las acciones de estas características. Y el segundo punto, para dar respuesta a lo que me planteabas, es la parte cultural. Nosotros creemos que, voy a dar un rodeo un poquito más para llegar al punto, pero nosotros creemos que en nuestro país hay múltiples males, varios de ellos producto de cómo funciona estructural, económica y socialmente en nuestro país, pues en general, y que esto requiere del pensamiento de un hombre nuevo, requiere un hombre que ame a sus raíces, que entienda que México es una patria rica en cultura, que nuestro país ocupa el 3er lugar en diversidad natural en el mundo, ocupa el 3er lugar en población en América, en toda América, somos productores de plata, somos productores de diversos, de mercurio, somos en cuanto a territorio de extensión territorial más grande, y que por lo tanto entonces nuestra patria tiene todo para poder desarrollarse y para poder satisfacer las necesidades de todos los mexicanos. Pero esto necesariamente lleva a que los mexicanos conozcamos nuestras raíces, conozcamos nuestros orígenes, sepamos de la importancia del folclor nacional, del folclor de las distintas regiones de nuestra patria, y conozcamos la cultura universal. Y esto te lo da la música, la danza, la poesía, la oratoria,
y por eso en efecto nosotros acompañamos este tipo de eventos, este tipo de inauguraciones, de expresiones artísticas que permitan de alguna manera dar a conocer el trabajo que se hace de parte de nosotros, pero sobre todo la riqueza de nuestra patria. Y con eso logramos dos cosas: hacemos que la gente se distraiga, conozca la cultura, que luego no puede ir a los teatros, a los lugares en donde se presentan estos eventos, pero por otro lado hacemos que en el mexicano, que en el zacatecano se despierte el amor a nuestro país, y el que quiera su patria está dispuesto a cambiarla. Ese es el sentido. Y la gente muy sencilla, como decimos, bueno, como dicen ustedes, Antorcha Campesina, la organización de los pobres, esa gente pobre, la puedo llamar así porque así la denominan en la organización, se convierte en protagonista de muchos eventos de este tipo, participa en los bailables, participa en la poesía, participa en la música, o sea que ustedes ya trascendieron la mera demanda social o incluso rebasaron para bien el estigma con el que nacieron de que eran solamente un grupo de choque que venía a golpear a los gobiernos en turno. Así teníamos la impresión quienes los vimos llegar a Zacatecas. Yo me concreto mucho a Zacatecas, que por supuesto el suyo es un movimiento nacional con entidades donde son más aguerridos todavía, pero en Zacatecas han evolucionado, diría yo, y han evolucionado sobre todo desde que estás al frente, Osvaldo. Pues te agradezco las consideraciones. Yo creo que la línea política del movimiento antorchista es una sola, la labor de gestión es en el mismo sentido, y lo que hemos hecho a lo largo de los años es el resultado del esfuerzo, de la experiencia de muchos mexicanos que se han unido en torno a un gran líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, un hombre culto, un hombre visionario, que nos ha enseñado a querer al pueblo, porque a veces, aunque seamos originarios del pueblo, seamos parte del pueblo y nuestros orígenes sean netamente populares, no nos convencemos de lo correcto que es y renegamos y no nos queremos ver como hijos del pueblo, y por lo tanto entonces una vez que nos han enseñado a querer al pueblo, nos han enseñado a luchar, el maestro Aquiles al lado de él durante todos estos años. Y en Zacatecas yo creo que han coincidido varios factores. Uno, el hecho de que ahora Antorcha es una organización más grande a nivel nacional, y entonces esto ha venido a repercutir porque nos permite lograr este tipo de gestiones a nivel nacional que impactan sobre nuestro prestigio, sobre nuestra capacidad resolutiva. Dos, la otra parte es que hemos contado con un grupo, un equipo muy trabajador, muy abnegado, de jóvenes, de profesionistas que se han adherido a la dirigencia antorchista y que trabajan abnegadamente en los distintos municipios, en los distintos lugares en donde nuestra organización tiene presencia. Y tres, yo creo que algo que nosotros no podemos desconocer es la relación de entendimiento que ha habido con la autoridad en torno a la atención de las demandas, que de alguna manera no todo ha sido color de rosa, ni en absoluto se resuelve todo, y sí nos hemos tenido que movilizar en algunas ocasiones en esta administración, pero esta relación de entendimiento pues permite que no estés en una situación de confrontación que nos permite seguir trabajando. Pero fíjate, se movilizan y al mismo tiempo son capaces de coincidir y de convivir en una inauguración, en un evento público. Decíamos en esa conmemoración de aniversario de Antorcha, donde estuvo el gobernador del estado, para mí fue un impactante, porque se requieren de dos partes, claro, para llegar a un buen entendimiento que no cancela la lucha, así, claro, lo entiendo, y además así lo vemos. Pueden coincidir, estar juntos, ir a inaugurar, dar un discurso, compartiendo un presidium, pero eso no deja a salvo al gobierno de que en unos cuantos meses, si no satisface otra nueva demanda, allá van a ir de nuevo. Es correcto. Y es difícil mantener esa dinámica, ¿no? Porque pueden pensar, bueno, ya coincidimos, ya nos sentamos, ya platicamos, de aquí para adelante todo será color de rosa. Depende de eso. Nosotros, si recuerdas la vez pasada, insistías mucho en esta pregunta. Anteriormente había una condición de beligerancia del movimiento, había una actitud
constante de salir a la calle, de protestar, y ahora ha disminuido. Yo diría que de si las intransigencia. condiciones cambian, también tiene que cambiar la manera de buscar el entendimiento y los acuerdos, y si de parte de la autoridad hay más voluntad y más racionalidad, pues nosotros actuaremos con más voluntad y con más sensibilidad para llegar a acuerdos. Ahora, es muy importante también decir, yo creo que ha podido haber esa relación de entendimiento, que no es una entrega ciega, que no es un cheque en blanco para ninguna de las dos partes, ni se atiende todo lo que Antorcha pide, ni tampoco de parte del gobierno aceptamos todo lo que se nos propone en relación a las demandas, y aparte hay que añadirle que hay momentos álgidos en los que tenemos que salir incluso a veces a protestar, pero todo esto se ha podido porque hay un propósito común, y yo creo que ha habido un entendimiento en el sentido de que Antorcha no es un movimiento que pretenda confrontar. Se ha quitado la telaraña, la idea de que nosotros somos una organización que se pone de rodillas al gobernante en turno o que se pone en contra del gobernante en turno. Eso es lo que nos han acusado en múltiples ocasiones. Hay que decir que Antorcha es un movimiento nacional serio que ha acumulado experiencia y que esa experiencia le permite decir en qué momento es necesario salir a la protesta cuando no hay respuestas y en qué momento hay que actuar con prudencia, dado los problemas económicos, políticos del Estado, por ejemplo, o simplemente esperar un plazo mayor solicitado por la autoridad para la solución de las demandas. Pero en ese sentido sí ha habido entendimiento y voluntad de parte del gobernador. Yo muchas veces he escuchado descalificaciones o preguntas incluso, ¿y cuál es tu opinión? ¿Y qué opinas? ¿Y le debe de pedir la renuncia a tal o cual funcionario? Yo siempre lo que he dicho es que de parte nuestra ha habido una relación de entendimiento que ha permitido atender muchas demandas y que esto se ha hecho posible por dos razones. Porque tenemos un propósito común que es atender los problemas de los zacatecanos. Esa es la obligación del gobierno, este es nuestro propósito como organización gestora, y la segunda es que nosotros no solo pedimos, sino que de manera permanente atraemos recursos extraordinarios. Este año, cerca de 75 millones llegarán de manera extraordinaria a las arcas del Estado para ejercerlo en obra pública, obras de pavimentación, de pavimentación de calles, de infraestructura deportiva, de espacios culturales. El año pasado cerca de 72 millones, el año antepasado alrededor de 80 millones directos a las arcas del gobierno del Estado, más las gestiones extraordinarias que nos hablan que en los últimos 3 años podemos hablar de alrededor de, lo dije yo en el evento del 40 aniversario, pero entre 250 y 270 millones, porque no traigo la cifra exacta ahorita, pero más o menos esa cantidad de recursos extraordinarios. Y en ese sentido, pues la autoridad ve esa vocación gestora nuestra y por lo tanto, pues hay ese entendimiento. Sería muy absurdo de parte de la autoridad si se cerrara ante una organización que está aportando, que no solamente está exigiendo, y esto es posible a partir de que tiene representantes en la Cámara de Diputados. Y eso me lleva a la pregunta obligadísima de tu proyecto personal que no prosperó. Estabas con una gran posibilidad de ser candidato a diputado. ¿Qué era? ¿Local o federal? ¿Quieres más agua, verdad? Federal. Desde hace ratito yo vi que pedías agua, así que vamos a hacer un intercambio para que conozcas mis secretos. Tú los míos. Yo no tengo muchos. Te quedó muy poquito. No tienes. Sí, cómo no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ya casi estabas. Ibas a ser candidato del PRI. Claro. Bueno, a principios de año se publicó una convocatoria. Nosotros llenábamos los requisitos de la convocatoria que en su momento fue dada a conocer. Acudimos a inscribirnos. Nos faltaban 3 requisitos, que era el pago de las cuotas ante el comité ejecutivo, el documento que acreditara nuestra militancia mayor a 5 años y también nos faltaba, si no me equivoco, creo que eran esos 2, corrijo. Nos faltaban esos 2 documentos. Pero no les habrá faltado, perdón, Osvaldo, ¿no les habrá faltado el dedazo? Nos fuimos, esa parte tan importante. Nos fuimos a México, entonces en ese momento salimos, ya no había transporte aéreo, nos tuvimos que ir en vehículo, nos fuimos en ese momento a completar el expediente y regresamos a entregarlo
al otro día porque el plazo se vencía a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana nosotros ya estábamos ahí con la documentación y bueno, lo que nos dijeron las instancias del partido es que, ya me acordé, el tercer documento, un documento que acreditara nuestra calidad de cuadro, porque aceptaron el documento de la Secretaría de Finanzas del partido, el pago de las cuotas, la constancia emitida por el Comité Ejecutivo de Militancia y el documento que acreditara la calidad de cuadro. Algo que yo en su momento lo dije y la verdad es que tú fuiste la que trajiste el tema, pero me parecía pues que cuadro, según los estatutos, es aquel que participa activamente en las campañas, aquel que ha desempeñado funciones a través del partido y el que ha desempeñado algún cargo dentro del partido. Yo no he ocupado cargos públicos a través del partido, ni tampoco he ocupado cargos de dirección, pero sí he participado activamente en las campañas y hay pruebas sobradas de que hemos hecho grandes concentraciones en las que nosotros hemos dado el respaldo al partido. ¿Qué pasó ahí? Estoy segura, perdón que le interrumpa de nuevo, que alguna vez fueron factor determinante para un triunfo. Yo creo que sí. Porque son muchos. Yo creo que sí, hay lugares en donde nuestra presencia es muy significativa. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que más hubiese convenido que se nos hablara con claridad, que había otras consideraciones, pero al final de cuentas se determinó que no debíamos de participar. He de decir que recibimos invitaciones de varios actores a los que agradezco y a los que reconozco, de otros institutos políticos, y nosotros tomamos la determinación de que lo que más convenía era no desesperar, no obsesionarse, porque a la gente se le puede servir con cargo o sin cargo, y nosotros determinamos entonces que si al final lo que queríamos nosotros era más diputados para el movimiento antorchista, y ya estaban inscritos varios compañeros, en total 6, que finalmente ganaron, el objetivo se iba a cumplir y ya habría otro momento en el cual pudiéramos participar. Pero Osvaldo, sí recuerdo que se movilizaron, claro, y que estuvieron en plantón en el PRI varios días, porque ustedes tenían la razón. Yo creo que nosotros cubríamos el requisito más importante, que era el de la gente. Un núcleo muy importante de gente del 4º distrito, con sede en Guadalupe, que implica a los municipios de Guadalupe, de Trancoso, de Ojo Caliente, de Loreto, de Villa García, de Pinos, de Noria de Ángeles, está organizado en el movimiento antorchista. Nunca nos lo propusimos, pero la representación más numerosa de Antorcha está en esa región. Sí. Alrededor de 18,000 ciudadanos de ese distrito están adheridos al movimiento antorchista, o sea que teníamos una buena parte de la estructura que podía participar en condiciones competitivas en el proceso electoral, pero bueno, no se dieron las condiciones y esto no se ha acabado. Al final de cuentas nosotros debemos de entender que hay que servir con cargo o sin cargo y que bueno, pues de parte de nosotros hay siempre la idea de que esperaremos y valoraremos esas consideraciones con el movimiento a nivel nacional. Ahora, desde ese punto de vista de participación política, con aspiraciones y con fuerza, recuerdo en el pasado proceso que acabamos de vivir una gran fotografía donde van respaldando a la ahora diputado federal, que la tuvo complicadona porque se inconformó su más cercano competidor en Fresnillo, el distrito 1, ¿verdad? Claro. Y ustedes en una gran marcha con muchísima gente, Antorcha Campesina respaldando a Benjamín Medrano, ¿sí, verdad? Sí, así es. Nosotros, ¿cómo se dan esos acuerdos o por qué sucede? A nivel nacional, la organización expuso la solicitud de que participáramos en el proceso interno al menos, porque se abrió una convocatoria, 13 compañeros. En las distintas mesas de negociación con las instancias del partido se dijo, bueno, pues inscríbanse, ya veremos, ya veamos cómo viene el proceso. Y finalmente a nivel nacional se combinó 6 espacios, 3 plurinominales y 3 de mayoría, que de 4 que teníamos pasar a 6, pues es un avance significativo, es un avance del 50%. Y entonces en ese sentido a nivel nacional la organización acordó que debíamos de participar en todo el país respaldando a los candidatos del partido, porque nosotros desde siempre hemos apoyado a los candidatos del partido desde hace ya varios años, y por esa razón se tomó la determinación de que nos debíamos de sumar. Además, en el caso de Fresnillo, yo he de decir que como alcalde
el entendimiento con Benjamín Medrano fue muy favorable. Tenemos ahí un regidor, el ingeniero Guillermo Guerrero, y siempre hubo una relación de diálogo, de acuerdo, y esto nos llevó a que, independientemente de lo que sucedió en el país, en torno al acuerdo nacional, ahí no había duda. Nosotros debíamos de respaldar al candidato Benjamín Medrano en virtud de los antecedentes de lo que se pudo dar cuando él se desempeñaba como alcalde. Pero lo mismo hicimos con Pancho Escobedo, hicimos eventos públicos, y aún y cuando fuimos partícipes del proceso y las condiciones no nos favorecieron, también nos sumamos a la campaña de Araceli Guerrero e hicimos eventos muy numerosos en los cuales nosotros demostramos que esto de parte de nosotros no es una obsesión y que bueno, pues más allá de cualquier otra cosa, lo fundamental es que la meta nuestra como movimiento antorchista estaba cumplida, tendríamos más representantes populares. Alguna gente luego de manera despectiva decía, bueno, es que se humilló después de que quiso y que no lo dejaron, todavía lo respaldamos. Yo diría que hay tiempo. Yo diría que esto no está terminado, yo diría que el movimiento antorchista sigue avanzando y diría también que al final de cuentas, si ese es el candidato que al final de cuentas designó el partido, pues nosotros estábamos obligados a apoyar y a respaldar en una cuestión de madurez política y de civilidad. Y yo diría que el ejercicio de la política se tiene que dar en todo. Y aquí también hay que saber hacer política, ¿no? Y en política se gana o se pierde. Entonces, yo veo en ti un perfil muy político. Entonces ahí estás en la jugada, pero desde luego no hay obsesión, pero sí sigue habiendo aspiraciones y me surgen dos preguntas: posibilidades de que Antorcha Campesina, con toda esa membresía que ya tiene, pudiera convertirse en partido político. ¿Hay alguna condición? ¿En algún momento se lo han planteado? Y dos, la posibilidad de ser un candidato independiente en el momento en que haya contienda electoral. Claro. La primera, en relación a la constitución de un partido, nosotros no hemos tomado determinaciones como movimiento nacional. Una determinación así dependería de lo que convenga a los intereses de Antorcha en todo el país, y lo que sí podría decir es que tenemos metas específicas. Nosotros nos hemos planteado organizar a 10 millones de mexicanos en todo el país para incidir en el modelo económico de nuestra patria, que cambie, que se hagan cambios sustanciales en la política económica y social. 4 cosas, si me permites, muy rápida, que es lo que quiere Antorcha. Antorcha ha planteado como un cambio de este país, porque algunos han identificado, yo he oído expresiones, no, es que el problema de México es la inseguridad. El problema de México es la corrupción, por ahí dice alguien. El problema de México es esto. Bueno, yo respeto mucho a esos actores políticos, pero yo creo que el problema central es la desigualdad social. Es la terrible concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que somos un país de más de 110 millones de mexicanos y que de esos 110 millones de mexicanos, según las cifras oficiales del propio gobierno, más del 50% está en condición de pobreza, y otros estudios serios hablan de 80 millones. Y entonces este es el problema fundamental, que requiere, es cierto, hay esfuerzos importantes en la adecuación de las leyes, en la promoción de nuevos mecanismos legales, en las propias reformas. Eso es un intento de cambiar la condición del país, pero nosotros creemos que hay que cambiar el modelo económico y político de nuestro país, y cambiar el modelo económico implicaría promover 4 cosas, que es lo que ha planteado Antorcha. 1, crear empleos para todo aquel que esté en condición de trabajar y ganarse el sustento de sus familias. 2, elevar paulatinamente los salarios para que alcancen para consumir la canasta básica, porque hoy no alcanzan. 3, modificar la carga impositiva y que pague más el que más tiene, y el que no tiene, pues que pague lo que pueda, pero que no deje de pagar, pero que pague lo que pueda. Y 4, el que se distribuya de mejor manera el presupuesto público a través de obras y servicios y necesidades que va teniendo la gente. Pero ¿cuál es la ruta? Esta es nuestra idea. Y esto solo se puede lograr conformando una fuerza que sume a 10 millones de mexicanos, y que esos 10 millones de mexicanos sean agentes de cambio. ¿En qué sentido?
con su fuerza y con su número, exigir que se apliquen estas políticas de manera distinta, o en todo caso, encabezar un proyecto democrático que cambie los destinos de nuestro país. Y para eso no hay que formar un partido político, porque ya hay partidos políticos en estos momentos, y mientras en el revolucionario institucional se nos vea con respeto, se nos trate como una fuerza a la cual hay que reconocer, bueno, pues nosotros seguiremos ahí, y por lo tanto no hemos pensado en estos momentos en formar un partido político. Pero si este modelo que nosotros pensamos debe de ser distinto, no acceden a planteárselo como un cambio en nuestro país, y además en el propio revolucionario institucional se ve con recelo o se nos niega la posibilidad de participar en los procesos democráticos, pues no sería ninguna locura participar como un nuevo partido político. Pero esto es una meta a más largo plazo, 10 años estaré hablando yo. Hay algunos que con menos se han hecho, claro, se han movido para tener un partido político. Sí, pero para tener un partido político que solamente sirva para absorber, con todo respeto, pero presupuesto público. Exacto. Y resolver los problemas y las necesidades de quienes ocupan cargos de dirección de ellos, ya hay muchos, y la gente está harta de eso. Y si nosotros decimos que somos la organización de los pobres, tendríamos que demostrarnos como una alternativa distinta, ahora, que no actúa así. Lo que pretendía preguntarte hace un momento, pero no me dejaste, ahorita me contestas el segundo punto. Sí, ahorita que respiraste un poquito, es bla, 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 ¿verdad? Sí, le doy mucho. Sí, no, muy bien, me distraje. No, mejor dime el segundo punto, porque claro, ya me distraje. Y el segundo punto, la posibilidad de participar como candidatos independientes. Creo no, que ya también me acordé. Te quería preguntar, ¿hay algún antecedente en algún país de alguna organización con tantos millones de integrantes que incida en los modelos económicos o que incida en el rumbo de ese país? Pues yo como creo que digamos, ¿nos inspiramos en este modelo? Yo creo que hay varios intentos. La población del planeta Tierra sufre estas contradicciones. Los más de 7,000 millones de habitantes que habemos en el mundo están empezando a sufrir porque el problema del modelo económico no solo es de México, es del mundo entero, ¿estamos de acuerdo? Cierto. Estamos hablando de 5,500 millones de mexicanos que vivimos en la pobreza, y hay algunos intentos. Nosotros, yo no declararía que nos identificamos en absoluto con un modelo exclusivo o con una política ejercida por tal o cual país, porque eso sería caer en el pragmatismo y querer reproducir modelos que ya fracasaron en otro momento y que ya demostraron que son viables para la situación concreta de cada país. México tiene sus peculiaridades, su particular forma de pensar, la propia manera de producir la riqueza, de extraerla, de repartirla. O sea, las condiciones de México tendrían que estudiarse en concreto, como de alguna manera lo estamos haciendo nosotros. Tenemos gente que se está preparando en universidades muy importantes de México y del mundo para que estudien para que estudien a fondo la realidad de nuestra patria y puedan incidir en plantear alternativas de solución a los problemas. Pero hay intentos en distintos países. Por ejemplo, pues tendríamos que decir lo que hace Brasil de alguna manera, tendríamos que decir los intentos de Ecuador, podríamos señalar lo que sucede en la propia Argentina, en Chile, en Venezuela misma. ¿Esto quiere decir que nosotros queremos promover modelos similares? No. Tendríamos que reconocer qué es lo correcto y lo positivo que se aplica. Ni era la idea de la pregunta, era simplemente como referencia de antecedente, porque suena un ejemplo ambicioso muy claro es China, y muy interesante. Un ejemplo muy claro en ese sentido es China. China es una economía mixta, una economía que es cierto, los medios de producción son socialmente centralizados, pero compite con el mercado mundial y el desarrollo económico de China es impresionante. China y la India se están convirtiendo en países muy competitivos a los que históricamente venían siendo los países de vanguardia económica, como Estados Unidos, como Inglaterra. Pero yo creo que en México no podríamos aplicar, ese es el error que se cometió en otro momento, querer repetir modelos que a veces no funcionan porque cada país tiene su idiosincrasia propia, sus condiciones propias, y en ese sentido nosotros más bien tendríamos
tendríamos que hacer un estudio o seguir haciendo un estudio profundo para ver cómo se pueden aplicar estos 4 puntos de los que yo hablaba. Empleo para todos, elevación sistemática de los salarios, mejor distribución del presupuesto público y una repartición de los impuestos, una carga impositiva, pues más en condición a las capacidades de cada quien. Ahora sí vamos a lo de las candidaturas Claro. independientes. Yo podría decir, y con esto quizás respondo a otra pregunta por adelantado, que nosotros como movimiento nacional, así nos lo ha mostrado la experiencia, no podemos ver que nuestra meta es la llegada de los dirigentes a posiciones y a responsabilidades públicas. Antorcha no nació para colocar a los dirigentes en las cámaras de diputados, en los ayuntamientos. Antorcha nació con un objeto muy preciso, combatir la pobreza. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que ahí en donde nosotros tenemos una representación muy significativa y ahí donde Antorcha es una fuerza muy importante en la cual nosotros determinamos quién llega al poder, porque lo señalabas tú hace unos momentos, pues nosotros tendríamos que valorar muy seriamente cómo luego nos encontramos que apoyamos a alguien que después se cierra a dar atención a nuestras demandas y además nosotros tendríamos que entonces plantearnos proponer a uno de nosotros que pudiese encabezar los destinos de un municipio o representarnos en un ayuntamiento, en un ayuntamiento o en los congresos estatales o federales, como ya se da el caso. No es nuestro propósito fundamental, pero donde somos una fuerza importante y determinante en la vida política, en el terreno electoral, nosotros sí participamos en el proceso. ¿Qué va a pasar el año que viene? El año que viene va a pasar que el movimiento antorchista, ahí donde somos una fuerza numéricamente importante, ahí donde hemos aglutinado a un sector importante de la población, el movimiento antorchista solicitará al partido que se reconozca los perfiles, que se reconozca la membresía, la militancia, el número de ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento y bueno, seremos partícipes de los procesos de elección hacia el interior del partido y pues solicitaremos que se nos permita participar y en donde tengamos la mayoría ser los candidatos para el proceso constitucional. Ahora, y si no nos dan el respaldo y el apoyo, no descartaríamos, yo lo quiero decir hoy por adelantado, y no es un acto de amenaza, ¿verdad? Si no me das, entonces ya me voy a ir a la candidatura independiente, porque entonces se va a pervertir el recurso, ¿verdad?, de las candidaturas ciudadanas y entonces no va a ser un mecanismo ciudadano de los sin partido, sino que va a ser al que no le dieron, se va a ir allá a participar como ciudadano. Vamos a esperar los tiempos, pero sí vamos a ser muy insistentes y vamos a, con más energía, a dar la pelea para que se reconozca la fuerza que hoy representamos. Yo creo que 28,000 ciudadanos es una fuerza muy significativa. Yo creo que nuestra presencia en municipios como Guadalupe, como Fresnillo, como Betagrande, como Pinos, como Trancoso, como Loreto, como Valparaíso, como Calera, como Pánuco, ya es muy significativa y en algunos casos yo puedo decir que del lado en el que nos coloquemos determina la posibilidad de quién gana en el proceso electoral. Mira, hablas tanto que en el camino me dejas como 3 preguntas que no te alcanzo a hacer. ¿Cómo te ríes? ¿Es bueno o es malo? No, es bueno, es bueno. Siempre es bueno tener un invitado que habla. Es muy difícil cuando no hablan, ¿eh? Cuando como entrevistador dices, ay, por favor, dígame algo. Una cosa que me llama la atención, son una organización que simpatiza con el PRI, que trabaja políticamente con el PRI, y entonces la pregunta sería, ¿le debe mucho el PRI a Antorcha Campesina, especialmente en Zacatecas? ¿Le debe algo? Bueno, yo creo que no es una cuestión de sumas y restas. Yo creo que es una cuestión en la cual en su momento, en el proceso del 2013, pudimos tomar un acuerdo de que participaran algunos compañeros, hoy son regidores a través del partido, 2 en Guadalupe, 1 en Fresnillo, 1 en Betagrande, y en relación al proceso del 2015, yo creo que se agotó, nosotros demostramos nuestro respaldo unánime a los candidatos del partido, y el partido yo creo que está obligado a reconocer y a valorar la fuerza que nosotros representamos. Pues tú lo has dicho de otra manera, o sea, en efecto no es cuestión de sumas y restas, pero sí de una
bueno, dices, está obligado, digamos que sería un asunto lógico. Claro. ¿Verdad? Claro, y además yo creo que el proceso del 2016 va a tener una peculiaridad, y la peculiaridad es que el partido va a necesitar postular a quienes tengan un arraigo entre el pueblo, en las colonias, en las comunidades, muy importante. Yo creo que si el partido comete el gran error de designar solamente por determinación de un núcleo, que es un derecho del partido, eso está en posibilidades de hacerlo, pero si determinar solo en función de un núcleo, de un grupo, de los mismos de siempre, como se suele decir, pues la verdad es que yo creo que se pondría en serio riesgo el triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional en muchos lugares. Y yo creo que por lo tanto está obligado, sin que nosotros parezcamos obsesivos, pero en valorar, en considerar, ahí donde nosotros somos una fuerza, la posibilidad de que alguno de nuestros compañeros sea partícipe del proceso electoral. ¿Cómo sería un presidente municipal surgido de Antorcha Campesina? ¿Cuáles serían sus características principales? Esta tiene una respuesta ya no discursiva. Antorcha ya tiene presidentes municipales. Hoy gobernamos desde hace como unos 25 años Tecomatlán, Puebla, en el estado, Tecomatlán, Puebla. Gobernamos otros 7, 8 ayuntamientos que hemos repetido ahí en el mismo Puebla. Y gobernamos en Veracruz, Soteapan y algunos otros 3 o 4. En San Luis Potosí gobernamos ya 5 municipios. Gobernábamos 3 y ahora en esta elección ganamos 2 más, Villa Hidalgo, Villa de Arriaga, Armadillo, Guadalcázar, Villa de Ramos, aquí vecino de Guadalupe. ¿Y entonces cuál es el perfil? Y entonces, pero los municipios modelo, ícono, es el municipio de Chimalhuacán y de Iztapaluca. Chimalhuacán lo gobernamos desde hace 15 años. Chimalhuacán era el basurero del Estado de México y en 15 años ha abatido los rezagos enormes que traía en servicios públicos. En Chimalhuacán y en Iztapaluca, ahora que este es el segundo trienio que lo gobernaremos, se pavimenta una calle diaria. En Chimalhuacán se construye un espacio educativo cada 4 días. En Chimalhuacán se ha construido espacios deportivos, espacios culturales. En Iztapaluca se le proporciona transporte gratuito a los estudiantes que van a la universidad y al Politécnico. En Iztapaluca se genera de manera ordinaria una política social para las madres solteras, para los jóvenes, para los estudiantes de escasos recursos. Esa tendría que ser la manera. Repito, aquí aplicando lo mismo que para la pregunta anterior, para el caso de México, las condiciones propias de Zacatecas, y en este caso de Guadalupe, por poner un ejemplo, pues tendrían que aplicarse de manera concreta a la problemática de Guadalupe. Pero un presidente municipal de Antorcha tiene que ser un presidente que dé respuesta a los problemas, que busque la manera de atraer recursos, que no encuentre justificaciones. Hay una frase que a mí me parece perfecta y que yo la ocupo con mucha recurrencia. Quien no da resultados, da justificaciones. Quien no da resultados, da explicaciones. Entonces yo creo que estamos obligados a que el político, todos los políticos, demos resultados, demos acciones concretas, no explicaciones ni justificaciones, porque para dar justificaciones, pues cualquiera. Y entonces en ese sentido yo creo que esa tendría que ser la política a seguir si alguno de nuestros compañeros se desempeñara como presidente municipal. ¿Y a ti te gustaría ser presidente municipal de Guadalupe, por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros en Guadalupe hemos sido partícipes desde que veníamos como regidores de una gestión muy intensa. Instrumentamos programas de atención médica, instrumentamos programas de apoyo a la juventud de útiles escolares, instrumentamos un programa médico que proporcionaba la consulta gratuita y el medicamento y algunos estudios de laboratorio. Hicimos una gestión extraordinaria que rondaba los 60 millones de pesos, los 70 millones de pesos en los 2 primeros años, y en el último los recursos se multiplicaron y andábamos cerca de los 80 millones de pesos. Y todo esto da cuenta
de la capacidad gestora cuando estas posiciones se ocupan al servicio de la gente. Y en Guadalupe nosotros hemos hecho cosas muy importantes sin ser gobierno. Nosotros gestionamos, estábamos haciendo la otra vez la cuenta porque nos reunimos allá en el Jardín Juárez a hacer la suma como unos 6,000 integrantes del movimiento con la visita de la diputada Marisela Serrano, y nosotros estábamos haciendo la cuenta de cerca de 250 millones extraordinarios que se han traducido en obras efectivas: la unidad deportiva de Lomas, la unidad deportiva del Bordo, la unidad deportiva de la Comunidad de la Luz, la unidad deportiva de Ojo de Agua, la pavimentación de la carretera de Tacualeche a La Cocinera, Tacualeche al Bordo, la pavimentación del tramo de la rehabilitación, ahorita están concluyendo estas obras, de Tacualeche a Santa Rita y de Tacualeche a Casablanca, la pavimentación de calles en Zóquite, en Santa Mónica, en Tacualeche, en Tierra y Libertad. En este presupuesto estamos pensando en un espacio deportivo en Villas de Guadalupe, en Las Quintas, en La Zacatecana, en Martínez Domínguez, en Cieneguitas, en San Jerónimo, espacios deportivos, y nosotros podríamos decir que hemos hecho muchas acciones en beneficio de la población sin ser gobierno. Y esto nos ha permitido hoy organizar a un importante sector de guadalupenses. En Guadalupe hay un núcleo muy sólido, muy grande de integrantes de nuestro movimiento que han planteado la posibilidad de que participemos en el proceso electoral. Y yo puedo decir por adelantado que sin duda sería algo honroso representar y servir a los guadalupenses. Pero de parte de nosotros habrá la prudencia, habrá la racionalidad de esperar los tiempos que publique el partido, los tiempos que electoralmente se determinen, que inicie el proceso electoral, y estaremos haciendo nosotros esa valoración junto con los integrantes del movimiento antorchista y de una asociación de reciente creación que se llama Nuestro Objetivo es Ayudar, que está conformada por profesionistas y por jóvenes que han venido impulsando este proyecto, y que bueno, pues sin duda sería una honra, repito, representar y servir a los guadalupenses, pero será una cuestión que determinaremos más cerca el tiempo y esperando las convocatorias del partido y del propio proceso electoral. En el pasado programa Diálogos estuvo conmigo un periodista de trayectoria ya amplia de 30 años, Gerardo. De Ávila. Gerardo. Y entonces decía, los periodistas tenemos la obligación de escudriñar más quiénes son los aspirantes a los puestos de representación popular, investigar sus trayectorias, investigar qué han hecho o qué proponen y cómo hacerlo. Claro. Entonces, en el caso tuyo te escucho y aquí estaríamos al revés. Fíjate, todo lo que me dijiste rápidamente de todo lo que ya se hizo en Guadalupe. O sea, los resultados hablan, como decías, ¿no? Y no hay justificaciones, y sin ser gobierno. Entonces yo te veo como un potencial, con un potencial importante. Esa es una opinión personal. Pues te agradezco mucho y esperamos que esa pudiera ser la opinión de otros ciudadanos, de entender que que Guadalupe avance, que Guadalupe camine, no dependerá solamente de la acción de un individuo, sino requiere de la participación social. Por ejemplo, si me preguntas qué han hecho, ya di respuesta. Y si alguien me dijera, ¿y qué más se puede hacer? Yo creo que se puede hacer muchísimo. Una cosa que se tendría que hacer, y que yo creo que tendría que ser fundamental, decías hace ratito, ¿y qué haría un presidente municipal antorchista? Y yo diría, lo primero que tendríamos que hacer es impulsar una gestión extraordinaria de recursos que nos trajera muchos miles de pesos para invertir en obra pública en Guadalupe. Esto traería dos ventajas. Yo estoy imaginando, nosotros hablamos de este año se van a ejercer gestionados por nosotros como unos 28 millones de pesos, que son estas obras de las cuales estaba dando cuenta. La suma de lo que daba anteriormente es para todo el estado, pero en Guadalupe en específico 28 millones de pesos. Y en ese sentido, esto más lo que hace la administración municipal, el gobierno del estado mismo, tiene una ventaja, se satisface una demanda, pero junto con ello tiene lo otro. Por ejemplo, en Lomas, donde se está terminando ahorita un polideportivo que vamos a inaugurar el próximo sábado 15, ahí contrataron a la gente de la propia comunidad. Y entonces ya no solo le resuelven la demanda a la gente de servicios, en este caso de un espacio cultural, sino que además creas fuentes de empleo. Nosotros tendríamos que traer una gestión extraordinaria
de varios millones de pesos, 300 millones por ejemplo, imagínate 300 millones de pesos en obra pública, pavimentando calles, construyendo espacios deportivos, edificando espacios culturales, permitiría dos cosas: satisfacer la necesidad de la gente, de la población, y al mismo tiempo crear fuentes de empleo para que la gente tenga la posibilidad de tener ingresos seguros para la alimentación, para la educación de sus hijos, para la salud. Bien, me quedan 5 minutos nada más. Claro. 2 preguntas para que me las contestes. No, me las hago al doble porque si no me quedo sin hacerlas. ¿Qué piensa Antorcha Campesina de Ayotzinapa? No te había tenido aquí para platicar sobre ese tema. ¿Y qué piensa Antorcha Campesina del nuevo presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que ya es un hecho? Bueno, en relación al primer caso, yo creo que cualquier mexicano está obligado a sentir dolor como si fuese en contra propia, como si fuese en contra de un hijo. Y en ese sentido es un hecho lamentable. Es un hecho grave lo que se generó con los estudiantes de Ayotzinapa, y nosotros sabemos el sufrimiento, el dolor que implica, dado la gestión que nosotros realizamos de manera permanente. Pero yo creo que ahí hay muchas cosas que se han sobredimensionado en torno al problema. Es grave, es doloroso, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias en la indagatoria, y lo ideal sería que se encontrasen los cuerpos de los jóvenes para entregárselos a sus padres, para darles sepultura, y que ellos tengan al menos la tranquilidad, una vez que se dice que fueron asesinados, ellos tengan la tranquilidad de, pues sí, una tumba en donde llorarle a sus hijos. No es un tema cerrado, ¿verdad? En caso, pues yo creo que no, en caso de que así sea, pero también habría que decirlo con respeto y con mucha claridad, que Ayotzinapa se circunscribe en una serie de males y de problemas tan graves como ese en nuestro país. Nada más, si me permites, a título de ejemplo, Marisela Serrano, exalcaldesa de Iztapaluca, compañera nuestra, fue secuestrado su padre desde hace 2 años por razones políticas y desaparecido durante muchos meses, y no se ha indagado, no se ha encontrado a los culpables. Y lo mismo han sufrido muchos mexicanos, y recientemente podemos nosotros enterarnos de los gravísimos acontecimientos en materia de seguridad, ahora con la fuga de un personaje importante. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que con todo el dolor que le implica a los mexicanos, de todos modos el problema de Ayotzinapa se suma a una serie de males que padecemos los mexicanos, y que tendrían que llevar necesariamente a lo que decía yo hace ratito, a un cambio en muchas políticas y en muchas acciones, para que nunca más pasen más Ayotzinapas, para que nunca más pasen casos como el de Marisela Serrano, y para que nunca más pasen casos como la fuga esta, ¿no? Es parte de todo un problema integral. Y la segunda, bueno, pues nosotros somos un movimiento nacional adherente al revolucionario institucional, y por lo tanto pues las determinaciones en el partido pues serán tomadas por el Comité Ejecutivo Nacional, por el Consejo Político Nacional, y en ese sentido pues nosotros nos mantenemos respetuosos y esperamos que haya el entendimiento con todo aquel que sea presidente del partido a nivel nacional, y con el propio proceso que entiendo se vivirá localmente aquí en Zacatecas, y que esta relación de entendimiento que nosotros hemos buscado y que se perdió durante algún tiempo, porque con el partido durante un momento hubo una relación fría, y ahorita hay una relación de entendimiento. Espero que se privilegie y que se reconozca como una posibilidad para que mantengamos diálogo, y que esto permita, repito, pues también ser partícipes del proceso, porque yo creo que no basta con que nos invitan a participar en las campañas políticas, nada más a acompañarlos en los mítines, por eso digo, a dar el respaldo. Que el PRI les debe algo, ya nos tenemos que ir. Fue un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias, porque además me lo hiciste muy fácil, casi no hablé. Muchas gracias por haber venido, Osvaldo. Espero tenerte pronto ya como candidato. A ustedes, amigos, muchas gracias también por habernos seguido en Diálogos. Ya saben que los esperamos los jueves a las 6 de la tarde. Muy probablemente tengamos un programa especial el lunes, porque hay un evento interesante de la Secretaría de Economía. Aquí los estaremos saludando. Mientras tanto, ya saben que este es el espacio por excelencia para la conversación. Muchísimas gracias a Chayito y a Marco, como siempre. Hasta la próxima. Silvia Montes los saluda.